Dios nos bendiga una vez más. Un verdadero privilegio poder estar en este lugar y a través de este medio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro amado Padre. Damos gracias a Dios y reconocemos que el poder estar en este lugar es un regalo de su misericordia. Es por su gracia y misericordia que estamos aún en pie y podemos disponernos para compartir con ustedes la santa y bendita palabra del Señor. En esta oportunidad le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que siempre están pendientes de esta palabra que bendice. Ahora, en esta oportunidad, quiero leer la Sagrada Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Si usted tiene su Biblia cerca, le recomiendo que pueda tenerla y que sea la misma palabra de Dios la que nos vaya edificando, nos vaya enseñando, nos vaya fortaleciendo a caminar con nuestro Padre Celestial. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. He titulado a esta predicación Cubiertos con su gracia. Eso es lo lindo de lo que en esta hora estaremos hablando. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del favor de Dios para con los seres humanos, es decir, lo que hemos recibido sin nosotros merecerlo. Eso es favor y eso es gracia de Dios, la bendición de Dios que ha venido a nuestra vida cuando para nosotros nos correspondía maldición, condenación por estar separados de nuestro Padre Celestial. Pero en su misericordia, Dios nos ha dado vida después de la muerte. Dios nos ha dado salvación en lugar de condenación. Eso se llama gracia. Ahora, la gracia de Dios comenzó y podemos verla en la historia de la humanidad desde el jardín del Edén. Desde aquel momento en que la primer pareja le falló a Dios. Desde aquel día, aquella hora en que Adán y Eva comieron de aquel fruto que Dios les había dicho que no comieran, porque una de las consecuencias que vendría sobre de ellos es la muerte. Sí, la muerte espiritual en primer lugar y la muerte física en segundo lugar. La muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Cuando el hombre está en esa condición, separado de Dios, allá en el huerto del Edén, se manifiesta la gracia, porque fue el mismo Dios quien realizó un primer sacrificio en la historia de la humanidad. Pues dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 21, lo siguiente. Génesis 3, 21, dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, puede leerlo conmigo. Dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió para cubrir su vergüenza. Los vistió y hizo túnicas de pieles. Eso quiere decir que tuvo que haber sacrificado un animalito o más de un animalito para poder vestir a aquella pareja que le ha fallado, aquella pareja que ahora le da vergüenza el hecho de estar desnudo. El pecado produce vergüenza. Ahora viene Dios y manifiesta su gracia, porque en ese mismo momento la historia de la humanidad podía haber terminado. Pero Dios está pensando en cómo va a redimir al hombre. Y lo primero es que hace un sacrificio. Manifiesta su gracia para cubrirles y darles una oportunidad. La gracia entonces comienza en el jardín del Edén. Pero luego podemos ver la gracia, ese mismo patrón que Dios estableció en el jardín del Edén. Ese mismo patrón se extendió a lo largo
de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó los sacrificios de sangre para poder expiar el pecado del hombre. Dios estableció esos sacrificios y tenemos muy claro por la Sagrada de Dios que no fue la sangre del sacrificio lo que quitaba o cubría el pecado del ser humano, sino la gracia de Dios. El sacrificio, el derramamiento de sangre, solo era un medio para que el hombre se acercara a Dios. Solo era un medio para que el hombre mostrara su arrepentimiento. Solo era el medio para que el hombre pudiera reconocer delante de Dios que era un pecador. Pero el sacrificio, la ofrenda que él presentaba, la sangre misma en el Antiguo Testamento, no era en sí la que quitaba o cubría el pecado, sino la gracia de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver manifestada la gracia del Señor. Bueno, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10 versículo 4 precisamente que no era la sangre la que quitaba el pecado del ser humano. Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice la Sagrada Escritura: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No era la sangre, era la gracia de Dios. Era el poder de Dios, porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran algo no perfectos en su plenitud, porque todo apuntaba a un sacrificio perfecto. Era un símbolo, era una sombra de lo que habría de venir. El sacrificio de aquellos animalitos, el derramamiento de aquella sangre, todo eso apuntaba a lo que sería verdadero, a lo que sería efectivo, a lo que no solo cubriría el pecado, sino que lo quitaría. Era un ejemplo, era una muestra, era una sombra de lo que luego sería el sacrificio perfecto, el sacrificio que se realizó sobre la cruz del Calvario hace más de 2000 años, el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, por cuya sangre nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados. Ahora, la gracia de Dios la podemos ver en todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis a Malaquías. Podemos ver la gracia bendita de Dios y el cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esa gracia vino para toda la humanidad a través del Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio, Jesucristo es la ofrenda, Jesucristo es el sacrificio, Jesucristo es la gracia de Dios manifestada para el hombre y para la mujer. Jesucristo, sí, del que usted ya conoce, sí, del que muchos niegan, del que muchos se burlaron y aún el día de hoy se siguen burlando. Jesucristo es el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Entonces, la gracia de Dios vino a través del Señor Jesucristo. Y quiero mencionarle algunos versículos bíblicos que nos refieren este asunto. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Nos dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador,
para que, justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Jesucristo, la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado y es la que nos ha justificado. Por eso hablamos de un favor inmerecido, el que nosotros hemos recibido. Es por la gracia del Hijo de Dios, no por las obras de justicia que nosotros podamos realizar. Ninguna obra de justicia que el ser humano pueda realizar es capaz de sustituir al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si usted y yo fuésemos capaces de realizar una obra que nos justificara delante de Dios, innecesaria fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero como el hombre era incapaz y seguirá siendo incapaz de justificarse por sus propias obras, para eso vino el Hijo de Dios, para cumplirlo por nosotros, para que ahora nosotros, imperfectos como somos, podamos alcanzar la justificación por la gracia del Hijo de Dios, que se sacrificó por amor a nosotros. Esta es la gracia que hemos recibido. Ahora nosotros hemos recibido esa gracia. Ahora nosotros somos llamados a manifestar esa gracia, cubiertos con su gracia, cubiertos con su gracia. Y esto es interesante, porque Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Por eso se llama gracia. Lo que el ser humano merecía y merece es la maldición. Pero viene Dios, derrama su gracia, nos cubre con su gracia. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, reconocemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Entonces viene Dios y su gracia bendita nos cubre. Y Dios el Padre nos ve ahora cubiertos de esa gracia preciosa de su Hijo y nos da la identidad de ser hechos hijos de Dios, y Dios nos ve como justos delante de Él, porque estamos cubiertos no con las obras de justicias nuestras, sino con la gracia y la manifestación de la obra redentora que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario, y de la cual nosotros nos adueñamos a través de la fe en el Hijo de Dios. Fe a la que todo ser humano está invitado. Usted, mi amigo, está invitado a esta vida de fe. Jesucristo quiere cubrirlo con su gracia para que usted sea acepto delante del Dios el Padre. Y viene el Espíritu Santo y hace una obra transformadora en nuestra vida, de tal manera que nosotros ya no somos lo que antes éramos, porque Dios ha tomado el control de nuestra vida y sigue tomando el control de nuestra vida un día a la vez, trabajando las áreas que son necesarias trabajar, porque vamos en un proceso hacia la perfección plena en el Señor Jesucristo, pero ya somos vistos justificados delante de Dios el Padre por el sacrificio de Cristo que hemos reconocido en nuestro corazón. La gracia viene y nos cubre y nos quita de la maldición y nos pone en bendición. Y Dios nos llama bendito de mi Padre. Jesús dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así nos ve Dios.
como benditos del Padre, porque hemos sido cubiertos por la gracia del Señor Jesucristo. Su gracia nos cubre para que ahora nosotros vivamos vida hacia la eternidad y no vida hacia la condenación. Usted, si es cubierto con la gracia de Dios, es librado de condenación. Cuando el hombre falla delante de Dios en el huerto del Edén, el hombre abre la puerta a la condenación. Pero viene Dios y por su gracia viene y trae la bendición para el hombre, trae la vida eterna para el hombre a través del Señor Jesucristo ya en nuestros tiempos, y nos libra de la condenación. Por gracia sois salvos, y no de vosotros. Es un don de Dios. Es un don de Dios. No es por lo que yo pueda hacer o usted pueda hacer. Es por lo que Dios ya hizo a través del Señor Jesucristo y que nosotros lo recibimos a través de la fe. Entonces, nosotros vamos hacia la vida eterna y ya no hacia la condenación eterna por la gracia del Hijo de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Dios quiere que usted camine hacia la vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De la mano de Jesús camina hacia la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino. También dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. La gracia nos cubre para vida eterna. Y esa gracia está disponible para usted. Ahora, la gracia de Dios viene y de la separación de Dios, donde nos tenía el pecado, ahora nos pone en comunión con Dios. Cubiertos por la gracia, se ven resultados gloriosos, porque ahora tenemos comunión con Dios, y es el deseo de Dios para el hombre y la mujer que pueda tener comunión con Dios, que puedan tener comunión con Él. Por eso Él está llamando, por eso Él está obrando. Esa fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra. Esa es la razón por la que Dios el Padre en el huerto del Edén no permitió que la primer pareja comieran del árbol de la vida. Si usted recuerda la historia bíblica, después que ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego que Dios les viste, los saca del huerto, porque dice Dios: no vaya a ser que extiendan sus manos y coman del árbol de la vida. ¿Pero por qué? Ahora ellos están en una situación separada de Dios. Están en condenación. Y lo que Dios está aprendiendo es que el ser humano en aquel entonces no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en condenación. Porque por su gracia Dios estaba ya pensando en la salvación del ser humano. Esa es la gracia de Dios manifestada desde el principio hasta el final. Por eso en Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, donde dice que la simiente de la mujer golpearía la cabeza de la serpiente cuando ésta le mordiera el calcañal. Y esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo pagó por usted y por mí, derrotando a Satanás en la cruz del Calvario por su sacrificio y trayendo para el ser humano ahora el árbol de la vida.
es Jesús. El árbol de la vida, ahora sí usted puede comer de él para vida eterna. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios para nuestra vida. Ahora, somos cubiertos por su gracia para vivir nuevamente en comunión con Dios. Y termino esta predicación diciéndole, somos cubiertos por su gracia para que podamos alcanzar a otros de la misma manera como nosotros fuimos alcanzados. Por gracia recibiste, dice Jesús, dad de gracia. A nosotros nos alcanzó la gracia de Dios por alguien que nos predicó la palabra y por el poder del Espíritu Santo que tocó nuestra vida. Y la gracia de Dios nos ha cubierto y nos ha cambiado la vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, esa gracia que nosotros hemos recibido, tenemos que compartirla con la que todavía no han sido cubiertos de esa gracia, porque están ciegos espiritual, porque viven en sus delitos y en sus pecados, pero la gracia está disponible y usted y yo somos llamados para abrir sus ojos en el nombre del Señor Jesucristo, para que la gracia que nos alcanzó a nosotros pueda alcanzar a los que todavía no conocen al Señor. Sí, usted que me escucha por este medio, todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador. Le digo en esta tarde, la gracia de Dios está disponible para usted. Usted puede ser salvo por la gracia del Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por una aceptación por medio de la fe de ese sacrificio para la salvación de su alma. Esta es una tarde preciosa que yo le invito a usted que todavía no conoce a Jesús para que le pueda conocer. Y usted que ya fue cubierto por esa gracia, por su fe, comparta esa gracia que usted ha recibido, porque el obrar ahora cubierto de gracia, eso es provechoso para su vida y es provechoso para los demás seres humanos. Que Dios los bendiga. Quisiera recibir a Jesús usted como su Salvador personal. Quiero orar por usted en esta hora. Allí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y bendigo tu nombre por la gracia que tú trajiste para el ser humano. La recibo ahora en mi corazón, pues te recibo a ti como el Salvador de mi alma. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme a mí. En el nombre de Jesús. Oremos ahora por la bendición de todos. Padre, gracias. Cubre con tu bendición a cada oyente, Señor. Cubre con tu bendición a aquel que ya te conoce por la fe. Y cubre con tu bendición a aquel que todavía no te conoce, para que te pueda conocer pronto. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y gracias por tu bendita gracia con que nos has amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, Padre bendito. Bendícenos a todos en esta hora y sácalos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga en esta hora. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de